Bien, pues me da mucho gusto que estemos de nuevo reunidos aquí en la mañana para poder comenzar, comenzar y terminar nuestro estudio de Salmos. Como bien lo saben, este es el último estudio que tenemos del año, tal como tal. De hecho es el último estudio de Salmos, esperemos completar el 115, si no dejaremos un pedacito para la siguiente vez. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos guíe en este salmo. Señor, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, porque a pesar de luego algunos problemas de tránsito, de calles cerradas, podemos estar aquí los que estamos aquí. Gracias, Señor, por las vidas de cada uno, porque tú los trajiste. Y gracias, Dios, por lo que tú tienes reservado para el día de hoy en cuanto al mensaje de Miguel, en cuanto al mensaje de Salmos, porque sabemos que a través de un mismo espíritu tú nos hablas y tú tocas nuestros corazones. Te queremos pedir que estemos muy despiertos, abiertos nuestros oídos, Señor, a lo que vamos a escuchar, y dispuestos nuestros corazones para poder dejar penetrar la tu palabra, Señor, en nosotros y Dios, estar dispuestos a arreglar y aplicar. Te queremos pedir por todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por aquí veo con mucho gusto que nos visitan. Pues antes que nada, bienvenidos, y esperemos que Dios los pueda, a la vez que todos nosotros, edificar en lo que vamos a ver. Bueno. Ok, pues estábamos viendo el Salmo 115, y es un salmo muy hermoso, dando un poquito de introducción. Estábamos viendo una sección de salmos que se llaman los salmos Jalel. Hay tres secciones, de las cuales esta es la primera sección de los salmos Jalel o los salmos Aleluya. Los salmos Aleluya, como estábamos viendo, Aleluya quiere decir alabado sea el Señor, y esta sección específicamente va de los salmos 113 al salmo 118. Se le llama el Jalel egipcio. ¿Y por qué? Porque estos salmos son los que tradicionalmente el pueblo de Israel canta o cantaba en la Pascua. Ajá. Esto nos lleva a que sea algo muy especial para nosotros que creemos en Cristo, para los cristianos, porque si ustedes se acuerdan, lo que habíamos visto es que en la última cena los discípulos y Jesús cantaron estos salmos. Nos lo dice la palabra, nos dice ellos cantaron los salmos o cantaron los himnos, y lo más seguro es que hayan sido estos salmos que ellos cantaron. Entonces, este salmo nos habla acerca nos hace una gran diferencia en lo que es Dios, el Dios de Israel, y lo que son los ídolos del mundo. ¿Por qué? Porque en un principio este salmo empieza con una aflicción. Entonces estábamos diciendo que primeramente el salmista decía, ¿por qué nos han de decir dónde está nuestro Dios? O sea, ¿por qué los demás en ese sentido nos menosprecian? Porque no tenemos un Dios tangible, un Dios que se pueda ver, a diferencia de los dioses de ellos, de los ídolos de ellos. Y entonces empieza la parte central a hacer una comparación del Dios de Israel y la futilidad y lo vano que son los ídolos de las naciones. Si bien pueden ser impresionantes los ídolos de las naciones porque están cubiertos de oro y plata, son completamente inservibles, a diferencia del Dios todopoderoso de Israel. Y la última vez estábamos viendo acerca de una bendición al Dios que bendice. Ajá. Empezando primeramente con una exhortación a confiar en Él. Habíamos visto algo que me gustó mucho la vez anterior,
en donde, ahorita se los leo, en donde dice, casa de Israel, casa de Aarón y todos los que teman en Dios, lo resumo, confíen en Dios, porque Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, ¿qué es hermoso? Empieza esta parte, el salmista, exhortando a confiar en Dios y no olvidando que Él es la ayuda o el escudo. Ajá. Lo segundo es, con esa gran bendición, dice, Dios bendecirá a todos los que temen a Dios. Bendecirá a la casa de Israel, a la casa de Aarón y en general a todos los que aman a Dios, a todos los que le temen. El hecho de confiar en Dios nos lleva a recibir las bendiciones de Él. Pero Dios no solamente se queda con bendecirnos una vez. Acuérdense que la bendición de Dios nunca no entristece. Ajá. Tampoco la bendición de Dios se acaba en un sentido, o sea, la cuenta de Dios, la cuenta bancaria, si así podríamos decirlo, de las bendiciones de Dios nunca acaba, nunca cesa. ¿Qué nos dice? Y nos dice el Salmo 115 en el versículo 14, algo muy importante, ok, ya que entendemos que Dios nos bendice, dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Se dan cuenta de lo que es esta promesa? Aumentará. Yo me imagino a un Dios extendiendo sus manos llenas de bendición con la mano abierta. Ajá. ¿Para quiénes? Para aquellos que decidieron confiar en Él, para aquellos que están confiando en Él. Y de hecho es muy importante en las bendiciones estar confiando en Él. Dios no solamente se complace en bendecir a su pueblo, sino que también sus bendiciones serán aumentadas. La copa de Dios, nuestra copa, siempre va a estar rebosando. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que lo vimos hace mucho tiempo? Dios quiere que nuestra copa siempre esté rebosando y siempre quiere que veamos que esa cuenta bancaria de bendiciones espirituales nunca decrece, sino al contrario, va creciendo. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Podrás tú decirme, oye, a veces no aprecio las bendiciones de Dios, y si no aprecio las bendiciones de Dios, muchas veces no aprecio que estas bendiciones aumenten. ¿Cómo es eso posible? ¿Será verdaderamente esa una promesa para mí? Oye, espérame, estoy siendo probado en esta situación, tengo esta aflicción, tengo esta cuestión en mi vida. Y tú dices que no solamente Dios me bendice, sino además aumentará las bendiciones. Bueno, primeramente sabemos que tenemos que estar a cuenta con Dios. Primeramente que estos son, y vamos a verlo al final del Salmo, que esto es una alabanza para aquel que conoce a Dios, para aquel que tiene una relación personal con Él, para aquel que ya se ha arrepentido y que Dios le ha dado el don de la fe para creer en Él. Ajá. Esto no es para alguien que no tenga una relación con Dios. Aún así, déjame decirte que Dios tiene y si estás en este último caso, aún Dios tiene una bendición para ti. La bendición de la redención. La bendición de las buenas nuevas. Precisamente estamos entrando a un tiempo en donde se celebra el nacimiento de Jesús. Lo estamos cantando algunos villancicos antes de irnos, ¿no? Y precisamente ese es el punto. Para recibir las bendiciones de Dios, asegúrate primeramente que tienes ya esa relación con Dios. Asegúrate que ya te hayas arrepentido. Porque si no, todo esto te va a parecer muy extraño. Me va a decir, pero ¿cómo me va a bendecir Dios? Oye, espérame. Y si tengo yo cosas, no son bendiciones de Dios, son fruto de mi trabajo. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Y eso, o sea,
y no alcanzamos a ver y apreciar no solamente las bendiciones de Dios, sino el aumento de sus bendiciones. Y es por eso que todos estos salmos y todas estas enseñanzas nos van a ayudar a afinar nuestra visión con respecto a lo que son las bendiciones de Dios. Hay una anécdota que muchos de ustedes conocen de Corrie ten Boom y su hermana. Corrie ten Boom y su hermana fueron dos holandesas que vivieron por la época de la Segunda Guerra Mundial, y ellas empezaron a esconder judíos para que no fueran llevados al campo de concentración y ayudar a esos judíos a tener un escape. Entonces, finalmente, por un soplón, los atraparon a toda esa familia, al papá y a las dos hijas. Y tiene una vida, el papá es una de las vidas cristianas que más me impresiona, y bueno, ya comentaremos en otra ocasión de él, pero a las dos hermanas las llevaron a un campo de concentración para mujeres, y entonces resulta que les toca la peor de todas las mazmorras. Una mazmorra en donde había cucarachas. Pulgas, ¿no? Pulgas, sí, gracias, gracias. Pulgas. Y entonces una de ellas se da cuenta que hay pulgas y dice, hay algo por lo cual no le voy a agradecer a Dios, que es por las pulgas. Pero ella no entendía que esas pulgas eran una bendición. ¿Por qué razón? Porque gracias a que esa mazmorra estaba atestada de pulgas, las guardias nunca querían entrar y no confiscaban sus Biblias. Y nunca entraban de noche para checar qué estaban haciendo. Y entonces ellas no solamente tenían sus Biblias, sino que tenían toda la oportunidad de cada noche hablarles del Evangelio a todas las demás mujeres que no tenían esperanza. Y esta mujer entendió que esa bendición estaba disfrazada en una forma de pulga, ¿no? Y que realmente era una bendición de Dios. A veces no entendemos esas bendiciones. A veces, y es algo muy importante esto, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la bendición es cuando nos va bien a nuestros ojos, cuando aumentan nuestros bienes materiales, cuando aumenta una situación agradable en nuestra vida. Y no digo que esas no sean bendiciones, todas esas son bendiciones. De hecho, no podríamos nosotros separar entre bendiciones espirituales y bendiciones materiales, porque todo en sí es una bendición espiritual. Porque a través aún también de lo material, Dios también te quiere dar un mensaje. A veces Dios trae una bendición y trae prosperidad material, y a veces también dentro de tu vida Dios retrae sus manos aparentemente de esa bendición material. Pero tanto una como la otra son bendiciones. Claro, son pruebas, cada uno tiene sus retos. La bendición material tiene el reto de que no confíes en tu cuenta bancaria o no confíes en tus recursos, sino sigue confiando en Dios como lo habías estado haciendo antes. Y la bendición de la escasez también consiste en que, bueno, sigue viendo al Señor, porque del Señor vas a tener lo que necesitas. Y no te empieces a quejar, porque entonces eso también te empieza a apartar a Dios de Dios y empieza a aumentarse tu incredulidad. Pablo conocía y sabía muy bien esto, y en Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después el 4:3 es un versículo que ustedes conocen muy bien. ¿Quién me lo puede decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, qué impresionante ver nuestra economía, nuestras bendiciones de esa manera. Tanto
la prosperidad como la escasez, situaciones en donde están indicadas por Dios y ordenadas por Dios para enseñanza tuya. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? A depender de Él. Hay una mujer que da unas pláticas muy, muy hermosas y que dice, toda situación en tu vida que te lleva a depender de Dios, vela como una bendición. Y entonces, aquí hay una parte muy importante, contentamiento. Es una palabra que ya pronunciarla es difícil. ¿Cuántas sílabas tiene contentamiento? Tiene 5 sílabas la palabra, contentamiento. Y es una palabra así también, como larga, también es difícil de poder asimilar. Y a lo mejor ahorita podrás decir, pero ¿cómo voy a tener contentamiento en esta situación? ¿Cómo voy a tener contentamiento en la situación del país, con las decisiones que se están tomando? ¿Cómo voy a tener contentamiento si estoy pasando por este problema de salud? Si estoy pasando por este problema económico. Pero cuando empiezas a tener una vista afinada por la fe y por la alabanza, como Pablo la tenía, entonces empiezas a ver que atrás de todas estas cosas está la enseñanza de Dios, lo que quiere hacer Dios. Bien, pues, ahora, muchas veces nosotros tenemos dentro de nosotros mismos esas situaciones que nos impiden para no ver las bendiciones como son. Muchas veces, y tampoco para ver desde luego el aumento de las bendiciones, porque estamos hablando ahorita principalmente de que Dios aumentará las bendiciones sobre los que le temen. Muchas veces podemos menospreciar el inicio de las bendiciones. El famoso día de las pequeñeces, de lo que nos habla Zacarías 4:10, lo voy a referir, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Sigue otra parte del versículo, no lo digo completo, pero este día de las pequeñeces se refería a Zacarías cuando estaban empezando a reedificar y echando los cimientos del nuevo templo después del cautiverio. Y entonces mucha gente debe haber pensado, ¿y por esto nos alegramos? Así sabes que una gran bendición en tu vida puede empezar a través de una prueba, o puede aparecer a través de una pequeña situación. La otra vez me enteré de una mamá que sufrió mucho en su matrimonio. Finalmente ella no está casada, se tuvo que divorciar de su esposo, pero con todo eso Dios la ha estado guardando y bendiciendo. Y me llamó mucho la atención porque esta persona empezó un proyecto a través de empezar a ayudar a unas personas. Mamás se le acercaban y le decían, oye, ¿cómo puedo orar con mis hijos? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos a orar? Y entonces ella le daba ciertos tips que ella había aprendido acerca de tener un devocional con sus hijos. Y bueno, una mamá, otra, eran 8, y hasta que dijo, oye, en vez de echarme una conferencia con cada mamá, mejor hago un escrito. Entonces ella hizo un escrito, y cuando estaba haciendo el escrito dije, ¿por qué no le pongo muñequitos? Le puso muñequitos al escrito, y de repente se lo enseña a una amiga, y la amiga me le dice, oye, me encanta, vamos a imprimirlo. Imprimieron 100 cuadernitos, se necesitaba como 50,000 pesos para imprimirlos, y de repente empezaron a caer las ofrendas para eso, y el proyecto se hizo, ¿no? Fue una bendición para ella a través de un detalle. Así que, si quieres ver bendiciones y que éstas aumenten, no menosprecies el día de las pequeñeces. Muchas veces una bendición empieza con una bendición muy pequeña, con una semilla de mostaza. En otras ocasiones, ¿por qué no atesoramos esas bendiciones? ¿Por qué no las apreciamos? Porque nuestra vista no está en el lugar donde debe de estar. ¿No han oído ese dicho que dice, el pasto del vecino siempre nos parece más verde? Siempre nos encanta compararnos con los demás. Oye, pero es que espérame, es que el que se sienta al lado de mí en la iglesia tiene un mejor coche que yo. ¿Cómo es posible? Dios no me está bendiciendo lo suficiente.
Ajá. O empezamos a anhelar cosas porque nos embebemos en el mundo, empezamos a anhelar cosas que Dios no tiene para nosotros. Ajá. Y a veces codiciamos y realmente eso, ¿no? Entonces es importante tener la vista donde las debemos de tener, como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra cosa que nos nubla acerca de ver las bendiciones y el aumento de ellas en nuestra vida es que gracias a nuestro orgullo muchas veces damos por hecho las bendiciones. Y damos por hecho que por una parte pensamos que lo que tenemos nos lo merecemos, y por otra parte damos por un hecho que el llegar a nuestra casa, el manejar nuestro coche aunque no sea nuevo o tenga problemas, a lo mejor llegar a la quincena con poquito dinero, ya damos por hecho eso, cuando no nos damos cuenta que Dios es el que sustenta nuestra casa, sustenta nuestro coche, nos permite llegar por su gracia a la siguiente quincena y muchas otras cosas. Entonces, damos por hecho muchas cosas y pensamos y buscamos otras cosas para nosotros que no tienen. El mensaje de Dios a través de Jeremías a su escriba, y déjame decirte que el escriba no era cualquier persona, era una persona valiente, una persona que era usada por Dios, Baruch se llamaba. Y entonces le dice Dios a través de Jeremías a Baruch: ¿y buscas para ti grandezas? No las busques. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne. En ese tiempo iba Dios a juzgar Jerusalén. Ha dicho Jehová: pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruch daba por hecho muchas cosas y además pensaba que necesitaba otras cosas, grandezas. Y no solamente puedo hablar de una situación económica, sino también la situación en la que tú estás viviendo y a lo mejor anhelas, si estás soltero, anhelas casarte, si estás en un trabajo, anhelas otro. Digo, Dios te puede poner cosas en tu corazón y es sabio orar por ellas, pero yo creo que cuando empezamos a orar la ponemos en manos de Dios y entonces Dios la pone en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado no es el lugar en donde dejes de ver las bendiciones por ver lo que no tienes, sino el lugar adecuado es en las manos de Dios, en donde Dios te va a permitir disfrutar lo que Él te ha dado y en donde en su voluntad, en su decisión está darte más cosas, aún lo que tú has pedido, ¿no? Ese es el punto. Muchas veces Dios aumenta la bendición aumentando la aflicción y el dolor. Muchas veces el hecho de que Dios vaya haciéndote crecer espiritualmente, Él te va haciendo un varón o mujer experimentado en quebranto, experimentado en dolor. El tener una mayor bendición, el tener una mayor responsabilidad es a veces mucho más pesado, causa dolor, pero es una mayor bendición. Así que es importante que veas todo esto y muchas veces ese dolor y el resultado no lo ves en vida. Jeremías y Ezequiel, si ustedes conocen la vida de los dos, pues no fueron profetas laureados, no fueron profetas. De hecho, cualquiera de sus contemporáneos hubiera podido decir: híjole, pues pobres cuates, se ve cómo murieron, nadie les hizo caso. Uno era el profeta llorón y otro era un profeta castigado por Dios, aparentemente, ¿no? Sin embargo, son de los dos mayores profetas que existieron en el Antiguo Testamento y nos han bendecido a un sinfín de personas. Ahora, esta bendición no solamente viene para
para aquel que teme a Dios, sino también, no sé si tú lo has visto, también se ha experimentado, y también esa como nube, o más bien, siempre nube se refiere a aflicción, ese como sol, podríamos decirle, también se expande a otras personas cercanas a ti, hijos, familiares, que Dios da la gracia en ellos, y Dios muchas veces los cuida. ¿Por qué? Por la bendición puesta en tu vida, ¿sabes? Yo no estoy consciente quién haya orado por mí para convertirme hasta cuando yo ya fui joven. Sabía que había un grupo de oración en mi escuela y sabía que uno de los que estaban en la lista era yo. Y es impresionante porque pues eso me bendijo. A algún familiar de mi esposa, abuela, abuelos, seguramente oraron por su generación, tanto que ella como su hermana y otras personas se convirtieron. Yo veo cómo muchas veces en mi familia Dios cuida, Dios bendice, Dios prospera, a pesar de que muchas veces no se reconozca esto. ¿Y sabes qué? Ese es lo impresionante. Dios aumenta las bendiciones. Ahora, si Dios no solamente te da una bendición, sino también te la aumenta, ¿estarías tú dispuesto a poder afinar tu visión? O sea, primeramente, Dios no va... Este es un salmo para aquel que confía en Dios. Si tú no confías en Dios, pues te voy a estar hablando a lo mejor en catalán, más o menos me entiendas, o en portugués, que más o menos me entiendas, pero no vas a entender la profundidad. Dice el Salmo al final, aunque lo vamos a dar el próximo año, pero dice el Salmo al final que no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pues vete tú como ellos. Si tú no conoces a Dios, eres como ese muerto que no puede alabar a Dios. Vamos a explicar más de esto el año que entra, pero es hermoso saber que si tú ya lo conoces, entonces es cuestión solamente de que tú medites en todo esto y afines, dejes que Dios más bien afine tu visión. ¿Te acuerdas? Aquel siervo de Eliseo, que fue una banda de hombres guerreros para agarrar y secuestrar a Eliseo y llevárselo. Y entonces el siervo vio que había cantidad de hombres con sus caballos para llevarse al Señor, y entonces fue corriendo. Estaba asustadísimo este siervo. Y este profeta se puso a orar y le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y entonces Dios abre los ojos y vio que atrás de ese ejército que venían por ellos había un ejército mayor, pero un ejército de personas, no me acuerdo cómo lo traduce, cómo lo dice, un ejército especial, no era un ejército natural, era un ejército de ángeles. Y dice: mayor son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eso es lo que tenía que ver el siervo de Eliseo. Y la oración por este salmo y por el día de hoy es que Dios en cada una de estas enseñanzas nos ayude a ver lo que a simple vista no vemos, y para entender sus bendiciones verdaderamente. Porque a lo mejor tú puedes decir: ay, qué padre, ya me saqué un viaje a Cancún, me voy a ir la próxima semana. Y qué padre, yo me alegro mucho contigo si es así, ¿no? Pero déjame decirte, alégrate más que en Cancún, alégrate en lo que Dios te da a través de eso. La confianza, el amor y a lo mejor las pruebas, ¿no? Entonces, pues vamos a irnos de vacaciones acordándonos de que es muy importante tener los ojos puestos donde debemos de estar y poder apreciar verdaderamente las bendiciones de Dios como lo son. Hay un versículo que recuerdo constantemente que dice que Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones. Mi abuelo siempre me decía que había 3 lugares en esta tierra donde uno podía llegar de acuerdo a sus acciones. Uno era el hospital, si bien te iba, otro era la cárcel y el otro era el panteón. Era muy cariñoso mi abuelo. Cuando empecé a crecer y a entender un poquito más de la vida, así, de niño a adolescente, me di cuenta que crecía en un hogar de mucho amor y de mucha sinceridad, de trabajo duro todos los días. Mi abuelo fue comerciante. Justamente le platicábamos a unos amigos hoy en la mañana cómo mi abuelo iba por ganado y venía. Mi abuela trabajaba luego con la carne y bueno, siempre tenía 10 chiquitos al lado, ¿no? Para atenderlos. Entonces siempre vi que en mi familia pues hubo trabajo y cariño, ¿no? Sobre todo con la familia. Y mi mamá no era la excepción. Ella se separó cuando yo acababa de nacer y siempre me mostró mucho amor todo el tiempo. Y siempre la vi trabajando. Y pues yo crecía y de repente crecí en una escuela que es humanista, ¿no? Y de ahí siempre se pregunta, no, el hombre es el centro de todo. Y justamente por eso recuerdo el versículo que les comentaba, porque en realidad yo empecé a buscar cosas que ya tenía, pero de la manera errónea. Empecé a buscar malas amistades, empecé a buscar cosas que sabía que eran malas y que no conocía y quería conocer. ¿Por qué no? O sea, dicen que es malo, pero pues yo no lo sé, ¿no? Yo voy a probar. Aquí dice que el hombre es el centro de todo, pues a ver si es cierto. Entonces comencé a hacer las famosillas travesuras en un principio, pero con el tiempo esas travesuras se fueron incrementando el nivel y ya fueron cada vez más complicadas. Alguna vez en la escuela pues ya me iban a expulsar, no solamente a mí, sino que al parecer yo era el líder de una banda. Y bueno, pues nos agarraron, ¿no? Entonces mi mamá fue a abogar por mí y por mis compañeros. Nos dejaron, ¿no? Y no estuve contento con eso, empecé a buscar más cosas. Y de repente empecé a ser muy rebelde con ella, ¿no? Y lo que me decía yo era lo contrario. Y yo desde niño tenía una muy buena relación. Y yo le empecé a romper. Le empecé a romper justamente porque buscaba otras cosas. Y de repente en la etapa de la adolescencia, pues encontré a alguien que compartía mis mismos gustos, mis mismos pensamientos. Y comencé una relación con ella. Una relación que fue en realidad muy complicada. Tanto así que rompí plenamente con mi mamá en todo lo que me decía, tanto así que bueno, pues era complicada incluso hablar, ¿no? Y duró pues algunos años esto, y de repente un día me invitaron también a una reunión así como esta, y yo no quería ir. La verdad es que fue Pati López que invitó a mi mamá. Y bueno, pues me jaló, ¿verdad? Me digo, ven, lo tienes que escuchar. Y escuchamos. Yo estaba como muy incrédulo de lo que decían. Pero había una palabra que estaba muy constante, ¿no? Y era pecado, pecado, pecado. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y de repente caí en cuenta que si tú lo cometías, el pago era la muerte, ¿no? Y decía, bueno, pues todos vamos a morir en algún momento. Pero esto hablaba de algo más allá que la vida, hablaba de una muerte eterna, ¿no? Y comencé a pensar y comencé a tener temor y decía,
pues yo no me quiero morir, y más si es una muerte después de esta vida, que por la educación que tenía decía, no, es que no hay nada más, pero sí había. Yo sentí en mi corazón que había algo más, y yo quería un seguro para no ir allá, ¿no? Entonces empezamos a ir a estudios como estos y comenzamos a aprender de Dios, pero mi vida iba todo lo contrario. Era muy difícil, muy complicada, eran pues muchos gritos con mi mamá, y en el fondo a mí me dolía hacerla sufrir, pero yo quería hacer mi propia voluntad todo el tiempo, y a ella le dolía. Sin embargo, un día llegué, pues la verdad, esperando el regaño de mi mamá, y algo que dijo me rompió el corazón y me hizo ser consciente de lo que decía. Yo llegué esperando la bofetada casi, y me dijo, yo ya te entregué a Dios. Y eso me cayó como un balde de agua fría. Yo decía, ¿cómo que me entregaste a Dios? Sí, yo ya te entregué a Dios, ahora sí que Dios te bendiga. Yo el peso que tenía, todas las noches de desvelo, yo ya se las entregué a él. Y sí, no la dejaba dormir ni nada, pasaba en vela todo el tiempo. Entonces tomé conciencia y yo decía, Dios, ¿por qué soy así? ¿Por qué la trato mal? Sí, ella me trata siempre bien, me da amor todo el tiempo. Y justamente cuando me lo dijo, yo fui a mi cuarto y le pedí perdón a Dios. Le dije, cambia mi forma de ser, ¿no? Y empecé a estudiar la Biblia poco a poco, empecé a leer, empecé a entender, pero fue muy complicado que yo me dejara guiar por él, pero poco a poco fue así, fue progresivo, no fue como cuando apagas y prendes la luz, ¿no? De un día a otro, sino fue poco a poquito, ¿no? Fue como ver la puerta y empezar a acercarme a ella y saber que del otro lado estaba Dios, ¿no? Y entonces poco a poco, leyendo la Biblia, me di cuenta de cómo era y cómo Dios me veía y cómo Dios me amaba y cómo Dios se había entregado por mí en una cruz, cómo había venido a este mundo y había cumplido cosas que todos podemos cumplir, pero no lo hacemos. Buscamos perversiones, los deseos de nuestro corazón, ¿no? No es que sean malos, sino que nosotros buscamos ser nuestros propios jefes y decir, no, yo sé que ese camino que ya está caminado con huellas en la nieve, no es para mí, yo me voy para allá. Y te enfrentas a las tormentas y te enfrentas a todo, te enfrentas al lobo y demás. Y no, yo quiero ir por allá. Y solito te vas lastimando, pero no solamente a ti, sino a los demás. Y de repente empecé a leer más y empecé a tener más conciencia, empecé a compartirle a mis amigos, a mis seres queridos, a mi familia, que Dios estaba haciendo un trabajo en mi vida, que Dios estaba tratando de que yo cambiara muy pronto y no me dejaba, pero cada día lo empezaba a amar más, cada día comenzaba a entenderlo más, cada día comenzaba a tener estas ganas de hablar más de Él. Y así llegó hasta la universidad, donde pues sí me alejé de todas las cosas que me estaban haciendo mal poco a poco, pero un día que estaba compartiendo con un amigo, yo tenía que ir con mi mamá a un estudio, ¿no? A un estudio bíblico como el de hoy, pero no llegaba, había mucho tráfico, y yo iba a hablar con un amigo muy cercano que estaba cerca de mi casa. Entonces llegué y le toqué y no estaba, y dije, pues ya va a ser la hora de que llegue. Y lo espera afuera, y de repente pues me asaltan, ¿no? Me asaltan y pues me llevan con ellos. Le hablaron a mi mamá porque pedían números y demás, le hablaban a mi mamá, como estaba en el estudio, no contestó, gracias a Dios. Entonces dije, gracias a Dios, porque pues, ella está concentrada en lo que vale la pena. Y bueno, pues me trataban de sacar todo y demás, eran bastante agresivos, pero justo en ese momento yo empecé a tener esta conversación con Dios, y no estaba preocupado por mi vida, y estaba preocupado por la de ellos. Y poco a poco me decían, oye, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está la cartera? Bueno, aquí está.
Y de repente me dijeron, ¿qué es lo más valioso que tienes aquí? Le dije, mira, ahorita donde estás manejando, si ves que está aquí como la guantera, tú pones ahí tu mano y vas a sacar un libro. Lo sacas y lo abres y vas a ver un versículo. Y dice, ¿qué hay dinero? ¿Qué? No, con ese versículo yo creí en Dios. Y entonces, cuate, dice, ¿esto es lo que más valioso que tienes? Y le dije, sí, la palabra de Dios. Y les empecé a testificar, y le dije, mira, Dios cambió mi vida, yo hubiera podido irme igual que tú, por la fácil para ti, tal vez asaltar a alguien, tal vez caer como lo que decía mi abuelo, ¿no? Caer en el hospital, caer con la policía o tal vez en el panteón. Pero Dios me rescató, Dios cambió mi vida, Dios me ama y yo sé que te ama a ti también. Y bueno, uno de ellos, como que el más agresivo, como que empezó a caer en la cuenta de lo que les decía, y poco a poco le empezó a calmar a los demás, ¿no? Decían, no le hagan nada al chavo, ha sido buena onda con nosotros. Y entonces, de repente, pues ya como que se quitaron la idea de llevarme de donde querían. Y me dejaron en un callejón. Y me dijeron, oye, te vamos a dejar aquí las llaves. Ahorita que nos vayamos, pues aquí las vas a encontrar abajo de la llanta, ¿no? Y les dije, llévense lo más valioso que tengo, y es la Biblia, ¿no? Cuando se fueron, yo me quedé, ahora sí que agradeciéndole a Dios, en primera porque les pude compartir que Dios podía cambiar las vidas, que Dios los amaba y que los iba a seguir buscando, que tuvo que llegar ese momento conmigo para que ellos escucharan de Él y la salvación que Él me había dado. Y justamente decía nuestro himno, ¿no? Que hay que ser agradecidos. Y yo salí del auto, vi el cielo y le agradecí a Dios por eso. Y después dije, le tengo que agradecer a mi mamá también. De repente agarré el coche, ya fui a la casa, le dije, mamá, tengo una sorpresa para ti. Me dijo, ¿qué te vas a casar, no? Y dije, no. Antes estaba preocupada porque me iba a casar joven, ahora está preocupada porque no me case, ¿no? Y dije, no, mamá, la verdad me pasó esto, les compartí, y gracias a Dios, Él me trajo a casa nuevamente. Agradecimos a Dios, y desde ese momento, a pesar de esta naturaleza que todos tenemos, que es la de decirle a Dios, oye, no quiero saber de esto, nada más poquito, pero no tanto, ha hecho que mi vida poco a poco vaya tomando el curso que Dios quiere. Y ese curso que Dios quiere es esto, es compartir con las personas, no solamente las que quiero, sino también con el prójimo, ¿no? Hoy en día, pues, la relación con mi mamá, bueno, la ha restaurado completamente. También con Estelita, la verdad la ha restaurado así. Con mi familia, pese a que siento que, pues, por las mismas creencias nos separamos, pero oramos y oro por ellos. Con mis amigos, que muchos de ellos, pues, sabía que no eran amigos, quedaron alejados, pero seguimos en contacto y yo sigo orando por ellos. Pero lo más importante es que Dios está construyendo algo en mi vida que puedo compartir y que ustedes son testigos de ello y se lo agradezco a Dios. Hay un versículo que es más fácil decirlo leyéndoselos, ¿no? Que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Cuando iba creciendo sentía este corazón que no tenía ni por qué ser agresivo ni alejarse, si había tenido todo el amor que tenía en casa, porque era así. Y supe que mi corazón se estaba volviendo de piedra. Y de repente llega Dios y dice, no, no te sirve, ¿no? Te lo voy a quitar y te voy a poner uno de carne, uno que de verdad lata, que lata por los demás, que lata por tu familia y que justamente tenga este amor por ellos para que ellos puedan alcanzar lo que tú has alcanzado, que es la paz con Dios, con tu familia
y estar en paz con ellos, porque Dios está construyendo algo y ese algo ha sido maravilloso y es algo que yo lo quiero compartir y que me falta mucho, pero lo más importante que es la salvación, el saber que el día de mañana, si otros asaltantes vienen, pues se van a ir también escuchando a Dios. Y yo sé que Dios, como decía Denny la semana pasada, pues nos va a tener aquí hasta que nos mande a llamar, pero siendo estos soldados que no tienen miedo, ¿no? Que solamente quieren servirlo a Él y compartirlo. Entonces, pues yo agradezco que Dios me haya salvado y espero que sus palabras también por medio de mi vida puedan salvar a otras personas. Bueno, como podemos ver, es alentador ver el trabajo que Dios puede hacer cuando disponemos nuestro corazón. Y esa cuestión del corazón de piedra, pues es, la verdad, algo que todos nosotros tenemos y que cuando vamos a Él nos cambia. Ahorita me llama mucho la atención, además de ver el trabajo que Dios puede hacer en una persona, como pues todos los que se han parado aquí a exponer, que por cierto, yo no voy a forzar a nadie a pararse aquí a dar su testimonio. El que Dios ponga en su corazón a hacerlo, solo avíseme y vemos. Pero sí nos permite ver el trabajo de Dios en la vida de cada uno. Para mí eso es lo importante del testimonio. Y ahora que Mauricio mencionaba que Pati López los invitó a ellos, como el testimonio de Ile y el de Cris, y ella ya no está con nosotros, pues es hermoso ver que hizo un trabajo. Ahora que nosotros estamos viviendo épocas inciertas en los últimos tiempos, es muy fácil irse con todo lo que se dice, todo lo que se está viviendo, y Dios viendo lo que iba a suceder, Jesús viendo lo que iba a suceder en el último de los tiempos. Todos, la mayoría cuando menos sabemos que en Mateo 24 Jesús habla de todo lo que va a suceder, y me llama la atención este versículo del 24:12 que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo les digo una cosa, tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque aún como creyentes nuestro amor se puede enfriar cuando Dios quiere que sea un amor cálido, ardiente por Él, que pueda evidenciar la transformación de una vida. Si el amor se enfría, todo se vuelve oscuro, turbio, incierto. Se pierde el gozo de vivir para Cristo, el gozo de compartir, el gozo de glorificarlo. Y también me recuerda lo que ya mencionamos 2 o 3 veces, pero vale la pena volverlo a decir. Cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, les dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué significa esto de perder el primer amor? Pues perder el gozo de la comunión con Dios, perder el gozo de vivir para Él, perder el gozo de testificar. El otro día una persona me compartió un testimonio que un artista muy famoso, yo lo admiro, Anthony Hopkins, seguro muchos lo conocen, de muchas películas que ha hecho, y da una relación de lo que él ve en su vida y a lo que ahora tiende él. Y pues es un testimonio bonito, pero yo le contesté a esta persona: pero Dios está fuera de su vida. Él realmente
expone verdades pero no conoce la verdad. Esta persona, sorprendida por la calidad de este testimonio, dice, pero ¿cómo? Yo pensé que sí era salvo. Le dije, no, porque la Biblia dice que todo el que me confiese delante de mi Padre, yo le confesaré delante de los ángeles que están en el cielo, y todo el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles que están en el cielo. Digo, si él realmente conociera a Dios, hubiera mencionado a Jesucristo, hubiera mencionado que Dios cambió su vida. Me dice, no lo había visto así, le dije. Por eso es tan importante leer la Biblia y ver cómo Dios piensa, cómo Dios es realmente. Entonces, nosotros, cuando ya tenemos una relación con Dios, tenemos que prepararnos para que a través del constante arrepentimiento podamos mantener esa relación. Habrá cosas que podemos arreglar, habrá cosas que no se puedan arreglar, pero lo más importante es, así como hoy vieron ustedes en el testimonio de Mauricio y los otros que se han dado, esto como creyentes nos une porque todos tenemos una experiencia parecida. Al final de cuentas, una vida incierta sin Dios, y cuando venimos a Dios, Él realmente le da sentido a nuestra vida. Y como hoy se mencionaba Alex en el Salmo, realmente todas las cosas, todo lo que Dios puede darnos, a veces ponemos los ojos en las bendiciones y no en Él, en el que las da. Y eso nos ciega para poder ver las bendiciones verdaderas de Dios que están pues ahí. Entonces, los israelitas estaban preparados para vivir en una adoración, y nosotros debemos de dejar de vivir como se nos antoje, yendo a la deriva de los pensamientos, de las emociones, de nuestros deseos, y empezar a tener cordura de la realidad de la vida y de las cosas. Recuerden, la carne y la sangre no puede ver el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Nadie en un estado natural puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la otra parte es, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante la presencia de Dios, nos arrepentimos y Él nos da su justicia, empezamos prácticamente a vivir ya los avances del reino. Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros, y es una realidad, sobre todo desde que nosotros tomamos conciencia y nos arrepentimos y creemos y tenemos una relación con Cristo. Entonces, estudios como el de hoy, de una manera muy especial, se presenta a Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios está de una manera especial, aunque si nosotros vemos un estudio por Zoom, podemos ver muchos en la televisión, hay buenos predicadores, pero no hay nada como estar en la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo va a hablar en la vida de cada uno de nosotros, precisamente para transformarnos. Él quiere hacernos semejantes a Cristo, porque ahí está la felicidad verdadera, no en las circunstancias de la vida. Recuerden, Cristo murió, pagó por nuestros pecados, pero en realidad su gozo fue ver el fruto que iba a venir por su sacrificio. Millones de almas iba a llevar a la presencia de Dios, y ese fue su gozo. Por eso dice en Hebreos, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y nosotros tenemos que aprender a pensar así. A veces hermetizamos nuestra mente, a veces no queremos que nadie nos toque o situaciones que nos incomoden. Pero como hoy compartió Mauricio, ¿a quién le podría agradar que lo asalten, y no más que lo asalten, lo secuestren?
Cuando secuestran a una persona, las probabilidades de morir ya son bastante altas. Pocos son los que salen con vida, aunque los familiares lleguen a pagar un rescate. Pero cuando tenemos en mente el sentido de la vida verdadero, es precisamente cuando nuestra vida cambia y las circunstancias toman un matiz diferente. Y parte precisamente de nuestro estudio es precisamente entender un poco más lo que es la justicia de Dios. Lo que vamos a empezar a ver a continuación, ya vimos la historia de Nadab y Abiú, ya vimos la historia de Uza, se menciona brevemente el juicio de Ananías y Zafira, su esposa, quien mintieron al Espíritu Santo ofrendando a la iglesia el costo de una propiedad, pero reteniendo parte, y el apóstol Pedro les dice: oye, era tuya la propiedad, y aún vendiéndole todo el dinero era tuyo, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Y muchos de nosotros en nuestra vida le estamos mintiendo a Dios. Pensamos que el Espíritu Santo es como nosotros, y pensamos que es corrupto, pensamos que se colude con nosotros, pero gracias a Dios que Dios no se colude, ni va a ceder ante nada, porque Él es perfecto en su actuar. Entonces, debemos recordar que Él es el juez supremo de todas las cosas, y el juez supremo es justo, y su justicia va a prevalecer a final de los tiempos. Todo lo que la humanidad está viviendo desde la caída de Adán y Eva, aún desde el advenimiento de Cristo, que ya fue la máxima, el cumplimiento de la promesa y la máxima esperanza que generaciones hemos tenido a lo largo de los siglos después de Él. Todo esto perfila hacia la eternidad. ¿Dónde vamos a estar realmente en la eternidad? Entonces, cuando nosotros no tenemos una verdadera relación con Dios y por orgullo decimos que sí, así como hace poco, que fue también impresionante del testimonio de Erika, conocer esa parte. ¿Cuántos nosotros no podemos todavía estar engañados de esta manera? Por orgullo decir sí, pero no, profundo decimos no. Por eso es que el Espíritu tiene que dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Dios ya pone las bases sobre las cuales debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone las bases? Porque sus bases son perfectas. ¿Por qué Dios nos da mandamientos? Porque en sus mandamientos está la forma correcta de vivir y de actuar y de ser feliz. Sin embargo, nosotros desechamos sus mandamientos, vivimos nuestra propia vida y, lógico, sufrimos las consecuencias. Y estas consecuencias se traducen en inseguridad, en infelicidad. Recordemos nosotros que sin Cristo tenemos un vacío que es del tamaño de Dios. Nada lo puede llenar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los formó para tener una relación con ellos. O sea, el ser humano nació para tener una relación con Dios. Por eso cuando viene la caída, comenzaron a surgir las religiones, que es el esfuerzo humano para obtener por su propia cuenta una relación con Dios. Lógico, todos fracasaron, porque no iba a ser en los términos del hombre, sino en los términos de Dios. Y Jesús claramente dice, en Hechos, Jesús dijo, mejor dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene que ser en los términos de Dios, y para ir a los términos de Dios tenemos que ceder en nuestro orgullo. Pero es muy importante también que entendamos lo que es la justicia de Dios, porque el juez supremo, el creador de todas las cosas, es el que impone las condiciones. O sea, Dios está en el cielo. Dios creó todas las cosas. Dice la Escritura que todas las cosas se sostienen por la palabra de su divino poder.
Él gobierna, Él conoce a cada estrella por su nombre. Y todo eso nos lo dice para que entendamos con nuestra mente finita y limitada la grandeza infinita de Dios. No hay cosa que Él no perciba. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no va a pasar por alto nada que hayamos hecho por amor a Él, pero tampoco va a excusar ningún pecado que nosotros tengamos. Pero Él dice, no tendrá por inocente al culpable. Y es precisamente aquí donde nosotros podemos ver que la justicia se ha corrompido. Todos los jueces terrenales, los tribunales, están llenos de mentira, de engaño, de sobornos, de conveniencias, de maldad, precisamente porque la justicia se ha corrompido. Pero Dios no es así con nosotros. Él actúa justamente en Él, dice la Escritura, no hay mudanza ni sombra de variación, no hay corrupción, es absolutamente santo. Por eso es que por medio de las leyes que Él nos da, nosotros podemos tener la seguridad de que Él va a hacer justicia en nuestras vidas. Por tanto, no importa, a final de cuentas, si como testigos de Él, cuando ya decidimos vivir para Él, somos sus hijos, pasamos por pruebas en nuestra vida, no importa, porque lo que viene después es inimaginable. Recuerden, como dice en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te imaginas? A lo mejor aquí nos vamos nosotros con la cuestión, la tecnología y todo eso, y claro, la ciencia se ha aumentado y todos hemos tenido los beneficios de la tecnología en muchas cosas, hasta cuestiones como la Biblia y cosas así, pero en realidad nada se puede comparar a una relación con Dios, ni a la verdadera felicidad, ni lo que nos espera. ¿Ustedes creen que una mente liberada, cualquier computadora, aún la más avanzada, la va a poder limitar? No, nosotros estamos limitados en nuestra mente por el pecado. De ahí entonces que la verdadera libertad en Cristo y la verdadera inteligencia no es una inteligencia natural, no es porque tengas un IQ alto, sino es porque Dios te vaya liberando de la esclavitud del pecado y te vaya enseñando a pensar como piensa Cristo. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. Cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Por eso es que cuando nosotros vamos a Él, podemos ir con la mayor seguridad de que tampoco se va a coludir con nosotros ni nos va a dar por nuestro lado. Todos nosotros en nuestro orgullo quisiéramos que los demás aceptaran nuestra manera de ver las cosas, los demás aceptaran nuestros pensamientos como los más altos pensamientos, pero Dios nos hace ver que nuestras justicias, como decía Job, que nuestros baluartes son baluartes de lodo. Así es nuestro pensamiento sin Dios. Entonces nuestra aspiración debe ser que Dios forme verdaderamente a Cristo y que aplique en todo su rigor la justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios en nosotros nos libera de todo ese tipo de pensamientos, de todo ese tipo de ideas equivocadas que pueden arrastrar nuestra vida a situaciones equivocadas y nos impiden relacionarnos con los demás, para empezar. Nos impiden relacionarnos con Dios. Recuerden ustedes algo muy importante. Nosotros somos lo que es nuestra relación con Dios. Lo que hacemos con nuestro prójimo refleja lo que es nuestra relación con Dios. Imagínate tú entonces, cuando tú piensas mal de tu prójimo, cuando tú piensas mal o cuando elucubras cosas que no son correctas, etc. Solo estás manifestando que no conoces verdaderamente a Dios, porque Dios es absolutamente justo. ¿Cómo vamos a entender? Precisamente aquí es donde
vamos quizá a comenzar a entender más la justicia de Dios, ¿cómo vamos a entender que Dios usó a Israel como un instrumento de juicio para las tierras de Canaán? De acuerdo a cómo se piensa hoy, hay de aquel que toque a alguno de los malvados, ¿no? Lo estamos viviendo nosotros aquí en la guerra de Israel con Gaza, ¿no? O sea, ellos fueron los que agredieron, ellos fueron los que secuestraron, ellos fueron los que mataron. Y si ustedes ven las noticias, el agresor y el malo es Israel. Así es la prensa. Así es el sistema de pensamiento que hay. Voltea las cosas y te hace pensar mal. La ventaja es que tenemos principios en la palabra que dice: bendeciré a quien te bendiga, hablando de Israel, y maldeciré al que te maldiga. Es el pueblo de Dios. ¿Y qué valor tiene este pueblo de Dios? Que a través de ellos vino el Mesías, Salvador. Jesús era judío. Pero nunca se nos olvide, son un pueblo especial, y Jesús se lo dijo a Israel: no es por ustedes no son mejores que los que van a destruir, sino que yo los escogí con un propósito. Nosotros no somos mejores que otros, pero si Dios nos llamó con un propósito. Y recuerden, Dios separó una rama de la humanidad, que es el pueblo de Israel, para santificarla a través del Mesías. Y una vez que vino el Mesías, volvió a integrar esta rama a la humanidad para bendecir a toda la humanidad. El objetivo de Dios era la bendición de toda la humanidad, porque Dios en su justicia divina no hace acepción de personas. Pero tiene un honor, así como tú tienes cuando tú testificas de Cristo, te pueden decir muchas cosas, te pueden maltratar, te pueden ridiculizar, pero estás siendo un instrumento de Dios. Por eso la misma Escritura dice que aquel que le dé un vaso de agua a alguno de mis hijitos recibirá la recompensa de él por haberle dado un vaso con agua, etc. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos que aprender a pensar de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. Hoy estamos viendo una réplica, una repetición de lo que pasó con Israel en aquel tiempo. Se fueron uniendo todas las naciones de aquel entonces para destruir Israel, y todos sus descendientes ahora están unidos para destruir a Israel. La historia no ha cambiado. Si no fuera porque ahorita Estados Unidos llegó con todos sus buques porque está apoyando a Israel, cuando menos ahorita, ya hubieran soltado misiles de Irán y de muchos otros lugares, porque quieren destruir. Pero realmente quieren destruir a Dios, porque no haya cabida en ellos. Realmente quieren destruir a Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante la revelación de la palabra y entender la justicia de Dios. O sea, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está Romanos, capítulo 1, 18 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí le vamos a parar, es en este pasaje, Romanos 1, 18 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy vemos a una humanidad así, y que trata de arrastrar a todo el mundo en este sistema de pensamiento, pero su odio es contra Dios. ¿Cuál es la única esperanza? Que conozcan verdaderamente el Evangelio. Cuando veamos que los impíos se multiplican como una enredadera, es porque es para ser destruidos, como hiedra, es como para ser destruidos. Hoy vemos que la maldad ha ido aumentando
y corremos el riesgo de que el amor se enfríe. Pero en realidad, si estamos aquí como hijos de Dios, tenemos que saber que Dios tiene un propósito mientras vivamos. Dichosos los que ya están con el Señor. Muchos aquí ya han muerto de esta iglesia a lo largo del tiempo. Dichosos ellos. Pero nosotros estamos aquí y ese debe ser lo que rija nuestro pensamiento. Entonces, imagínense ustedes, si Dios arrasaba las ciudades en un acto de juicio, hoy lo considerarían indiscriminado. Claro que sí, como está sucediendo y lo vemos, ¿sí? Pero no ven la maldad, no ven el pecado. Dice Génesis 18 del 23 al 25. Y se acercó a Abraham y dijo, Dios le había dicho, voy a destruir estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Luz, la cual se perdonó por petición de Lot. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el injusto tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y nosotros ya sabemos la historia de todo esto. Fue negociando Abraham, fue negociando Abraham, y a final de cuentas las ciudades fueron destruidas. No había justos. No había justos. Entonces, ¿el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo? Claro que sí. Hoy vemos, no nada más vemos estas guerras, vemos inundaciones ahora en China, en Arabia, donde nunca había no llovía. O sea, está la naturaleza hablándole de parte de Dios a la humanidad, estás actuando mal. Y no lo ven. Ay, no, los desastres naturales, ¿no? La madre naturaleza está enojada. Dios es el que está indignado y la naturaleza responde al mal. Él tiene un día para el cual va a juzgar todas las cosas. Y como le dijo Abraham a Dios, lejos de ti esté el hacer el mal. Pero Dios es justo, Dios no es injusto. Y puede ser que Él no aplique la justicia, que le podríamos llamar no justicia. La única forma en la cual no aplica la justicia es porque antecede su misericordia. Quiere decir que su justicia queda satisfecha a través del acto de Jesucristo, quien ya pagó por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y por eso podemos ser salvos a pesar de lo que somos. Pero Dios es justo. Si Dios permitiera, ay pobrecito, ¿cómo lo voy a hacer mal? ¿No? Y una persona secuestra a otra o mata y lo aprenden, apelo a derechos humanos. No, porque apeló a derechos humanos, ya no lo pueden tocar. Cuando fue defraudador, hizo sufrir a otros, y ya no lo pueden tocar. Y se les olvida la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, etc. Si la justicia se aplicara de esta manera, que fue lo que Dios le impuso a Israel, no habría tanta maldad. Habría temor de Dios. Pero el humanismo ha hecho el peor mal a la humanidad, por eso va en declive y va en caída. Y por eso es que Dios tiene que actuar, como actuó en el diluvio. ¿Cuánto fue la paciencia de Dios durante el tiempo de la época de aquella generación antediluviana? Mucha. O sea, recuerden, Matusalén, 950 y tantos años, etc. Pero el testimonio fue el tiempo en que Noé construyó el arca. Y la construyó milagrosamente en un lugar árido donde no había nada. Decían, ¿cómo va a ser posible que esté construyendo un arca? Estamos aquí en un desierto, en un semidesierto. Tan loco este cuate. Pues el día que llegó el tiempo del juicio, ya no hubo lugar para el arrepentimiento.
Cuando una persona va postergando, o sea, recibe la luz de Dios y va postergando su arrepentimiento, el corazón se endurece. Eso es algo muy valioso que nos compartió hoy Mauricio, la dureza del corazón. A lo mejor tú dices, no, ya voy a gozar la vida, voy a vivir mi vida y ya después me arrepiento. No te equivoques. Cuando Dios te da la luz y rechazas, tu corazón se va endureciendo y llega el momento que ya puedes no creer. Estás firmando tu sentencia de muerte, y no nomás de muerte física, sino de muerte eterna. Pero la misericordia de Dios, si hubiere 45, o por 30, o por 10, no traía yo el juicio. Si hubiese encontrado uno, quizá. Si quizá Job de menos le hubiera hablado a sus yernos y a los padres de sus yernos, hubieran sido 10 justos. No sé si alguna vez habían pensado en eso. Lot. Gracias. Si les hubiese hablado. Pues no hubo tal. No hubo tal. Entonces, imagínense a Abraham intercediendo, ¿no? Y Abraham replicó y dijo, aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán 50 justos, destruirás, y así, como decíamos hace un momento. Pero llegó el momento en que él se levantó y el humo ya subía del cielo. El juicio había caído. Dios había salvado a Lot y a su familia y dijo, no vayan, oye, pero esta ciudad, vayan al desierto, no, esta ciudad, bueno, se te concede que esta ciudad no sea destruida. Luz. Y no fue destruida esa ciudad, que se llama Zoar. Le pusieron Zoar después. Pero la esposa de Lot, su corazón estaba ya ahí. Por eso volteó y se convirtió en sal. Su corazón estaba ahí. ¿Dónde está tu corazón? La misma escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo diría, cuando Dios nos hace el llamamiento, el principio de todo es entregarle nuestro corazón. ¿Qué significa el corazón? ¿El órgano? No. El corazón representa el centro de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Eso representa. Y nadie le puede entregar el corazón a Dios si no cree que Dios tiene algo mejor para él. Mientras tú pienses que tus caminos son mejores que los de Dios, vivirás extraviado. La misma escritura te dice en Isaías 57, 8, 9, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos pretender que Dios se ajuste a nuestra manera de pensar? Una mente corrupta, limitada por el pecado, contra una mente infinita que demuestra su amor y su sabiduría a través de haber creado todas las cosas, a través de haber creado al ser humano. Había muchos animales en la creación, pero el único con el que Él crió para tener una relación con Él fue al ser humano y le dio su semejanza. Ya platicamos de esto anteriormente. Una vida espiritual, el conocimiento, etc. La eternidad. Todas las almas son eternas, para ir al cielo o ir al infierno. Aunque ahorita muramos físicamente, todas las almas son eternas. Eso es parte de la semejanza que Dios nos dio. ¿Estás rechazando lo que Dios hizo por ti? Y ahí vemos el extravío en esta sociedad, por eso la gente cambia de sexo,
y la gente hace muchas cosas. Es una rebeldía muy profunda a Dios. Es el reflejo de un extravío tremendo. A lo mejor tú dices, no, yo no llegaría a un extremo así. Desde el momento en que tú rechazas a Dios, tú no sabes dónde vas a parar, porque vas a añadir pecado a pecado. La única manera de invertir este proceso es el verdadero arrepentimiento. Y confiar en la justicia de Dios. Ok, Señor, eres justo, tienes razón, yo soy injusto. Ahora tú arregla mi vida. Ese es en un sentido de entregarle el corazón. Dios te hace el llamamiento, recuerden, muchos son llamados, pocos escogidos. Ya lo mencionamos la vez pasada. Muchos. Pero que seas llamado no quiere decir que vas a tener la garantía de ser salvo, sino que respondas al amor de Dios, que creas en Dios y en su justicia perfecta. Él la satisfizo en Cristo, por tanto no deja de ser un ser justo. Pero recuerden ustedes, la misericordia no es injusticia, es que Dios cumplió su justicia a través de Cristo, quedó satisfecha con su sacrificio en la cruz. Sin Cristo todos estábamos perdidos. Dios dio la ley al pueblo de Israel para que tuviese principios morales. Pero ¿saben ustedes? No es a través de la ley que ellos iban a salvar, porque nunca nadie la puede cumplir. Hasta el libro de Romanos te lo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El propósito de la ley fue que te dieras cuenta de que no podías. ¿Hasta cuándo vas a luchar contra Dios? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que estás viviendo tu propia vida y no la voluntad de Dios? Entonces, la misericordia es algo muy importante. Entonces, imagínense, muchos que empiezan a leer la Biblia, leen el Antiguo Testamento y luego leen el Nuevo Testamento. Y dicen, y es que yo no puedo creer que sea un solo Dios el que se revela en el Antiguo Testamento, que es vengativo y muchas cosas, y el que se revela en el Nuevo, que es amor. Y el humanismo siempre trata de acomodar las cosas a su pensamiento. Y volvemos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, el ser humano trata de aún acomodar el cristianismo a su propia forma. Por eso muchos que creen que se van a salvar, no se van a salvar. Recuerden lo que dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta que quizá hoy debas hacerte tú es, ¿yo hago la voluntad de mi Padre? Ahí es donde tú tienes que evaluar si realmente Dios está contigo o no. Porque si tú quieres hacer tu propia voluntad y acomodas y amoldas todas las cosas a lo que tú quieres, tú ya creaste un Dios falso. Ya estás viviendo en una religión equivocada, tu propia religión. Recuerden, la religión pura y sin mácula, como dice Santiago, es esta. Timoteo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vida de piedad y de fe en Jesucristo. ¿Quién se puede guardar sin mancha? Solo el que cree en Cristo, y no porque no peque, sino porque Jesús ya pagó por todos sus pecados y Dios lo ve sin mancha, lo ve justificado porque lo ve a través de la justicia de Cristo. Estamos hablando de justicia. Por eso Dios nos puede ver perfectos, porque nos ve a través de la justicia de Cristo. Ahora el problema es que tú aprendas a verte como Dios te ve, porque Satanás tratará de hacerte inseguro del amor de Dios, porque eso te va a llevar a tomar tu vida en tus manos, a dudar del amor de Dios, y duda del amor de Dios, y entonces toda tu estructura se derrumba. Más adelante en el Sermón del Monte Jesús dijo, el que oye estas mis palabras y las hace,
Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la única forma en la que podemos salir adelante. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Esta va a ser la historia de la humanidad. El que creyó es el único que se edificó su casa, su vida, sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. El que no es el que manejó las cosas a su manera, ya sea a través de una falsa religión o a través de amoldar el cristianismo a su conveniencia, etc. Entonces, una persona que sigue sus propios caminos, un día se va a enfrentar a Dios. ¿Y cuál es uno de los mayores crímenes de la humanidad? Nos conocemos, los vemos en las noticias: golpear o maldecir a los padres, la violación, el sacrificio de niños, prácticas homosexuales, practicar falsas profecías, profanar las ofrendas de sacrificios, la blasfemia, el divorcio ilegal, el incesto, desobedecer el veredicto, el homicidio, dar falso testimonio ante los jueces, en algún caso, la bestialidad, el secuestro, consultar videntes y brujos, la prostitución, profanar los días de reposo, la idolatría. Eso es lo que vive. Profanar los días de reposo. Lo que aquí venimos diciendo. No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios es lo primero en nuestras vidas, y si es lo primero en nuestras vidas, nuestra vida lo va a evidenciar por darle a Dios su lugar en lo que Él nos manda. Entonces, nosotros vamos a dejarle aquí. Ya continuaremos el próximo estudio el año entrante, hablando de la justicia de Dios. Todavía hay muchos puntos. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por tu luz. Y Señor, por un lado, te damos gracias por el aliento de que tú estás presente en nuestras vidas y nos estás llamando para tener una relación más íntima, profunda, para obtener la salvación, o esta relación íntima profunda si ya la tenemos, para vivir en el gozo de la liberación que tú nos diste a través del sacrificio de tu Hijo. Enséñanos, Padre, a amarte, enséñanos a amar la santidad, enséñanos, Padre, a quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que puedan oponerse al cumplimiento de tu voluntad en nosotros. Danos confianza en ti, en tu amor, de tal forma, Señor, que sea esa confianza lo que nos lleve a ser, a cumplir lo que tú dices o nos das, porque sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor, y que la única manera de cumplir los mandamientos es cuando te amamos a ti, lo hacemos por amor a ti y por gratitud a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, guarda nuestra iglesia, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu deje grabados en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que hoy se dijo, para que podamos apropiarlo y podamos transformar nuestra vida en aquellas cosas que todavía no ponemos bajo tu dominio, bajo tu guía. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.